Bueno, nos encontramos aquí entonces, solo para terminar la introducción, contarles un poco la historia de este taller. Este taller fue un taller que creamos a finales del 2019, contexto estallido social, preocupación, cómo vamos a hacer para generar espacios de aprendizaje colaborativo, con buena convivencia. En marzo, cuando vamos a tener el plebiscito de la Constitución encima, que vamos a tener los estudiantes súper de alguna manera preocupados y probablemente muy intensamente involucrados en estos temas, vamos a tener probablemente paro, no sabemos si vamos a tener clases, nosotros soñábamos con asegurar la primera clase. Y de repente, cuando llegamos a marzo, alcanzamos a hacer como 3 de estos talleres, pensando en ese contexto, y se nos vino la pandemia. Y la verdad es que las dificultades y los temas que pensábamos que iban a ser nuestra dificultad de convivencia, de gestión de los cursos, de interacción con los estudiantes, cambió radicalmente. Pasaron a hacer otras cosas. Sin embargo, cuando volvimos a revisar el taller pensando en esta versión, dijimos en realidad muchas de las cosas son las mismas al final. Son otras cosas las que producen la tensión, pero estas dos experiencias tienen muchas cosas en común también. Entonces, voy a compartir ahora para que empecemos a conversar de este tema. Aquí. ¿Se ve? La pregunta del $1.000.000, ¿se ve? Sí, yo lo veo. Ahí sí, ya. Bueno, la idea entonces de este taller es que conversemos, que compartamos experiencias, que podamos entregarles algunos elementos que puedan enriquecer sus miradas y que ustedes a través de sus experiencias puedan enriquecer la nuestra, para justamente pensar en cómo vamos a abordar o cómo podemos abordar ya en este cuarto semestre, que además tiene un desafío adicional, porque este cuarto semestre no va a ser un semestre que va a otro semestre online, sino que por lo menos por lo que vemos ahora, vamos a empezarlo al menos con esa tensión entre vamos a volver, no vamos a volver, viene la variante Delta, no viene la variante Delta, realmente estamos saliendo de la pandemia o no, qué es lo que gano y qué al volver a la presencialidad, y eso lo estamos de alguna manera procesando todas y todos, tanto estudiantes como profesoras y profesores. Entonces tenemos de alguna manera este espacio que a diferencia de probablemente el segundo semestre del año pasado y este primer semestre, que pensábamos que eran más predecibles, este es nuevamente no predecible. Entonces, creo que es bien importante que conversemos sobre cómo podemos ir abordando esta no predictibilidad de lo que estamos haciendo. Y entonces, a ustedes cuando se inscribieron, les preguntamos qué es lo que les preocupaba, qué es lo que les preocupaba respecto de esto y que les llamaba la atención entonces entrar en un taller como este. Y la gran mayoría, el mayor porcentaje, puso algo relativo a la participación de los estudiantes, a la interacción con los estudiantes, a las personas que hacen preguntas, al lograr, o sea, de alguna manera, a la participación activa de parte de las y los estudiantes. Un grupo importante también, un poquito menor, pero muy importante, puso como ejemplo, o sea, como tema de preocupación, algo que yo creo que todas y todos hemos vivido, que es las cámaras y los micrófonos apagados. ¿Cómo resolver eso? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo nos damos cuenta que eso genera una cierta distancia, que genera dificultad de interacción, que a nosotros también nos genera una distancia con el curso? El otro día una profe nuestra en una reunión con estudiantes decía, bueno, pero también tienen ustedes que pensar que cuando uno, porque decían, claro, a veces no se dan cuenta y se pasan de largo de la hora. Y uno dice, pero ustedes tienen que pensar también que cuando uno está hablando de algo que le gusta, que le interesa, y está hablándole a una pantalla negra, la probabilidad de que uno se le olvide que hay otra persona al frente también existe. Entonces hay una responsabilidad mutua en eso. Luego, el tercer elemento que tiene que ver con lo mismo al final, es la idea del vínculo. ¿Cómo establecemos el vínculo con los estudiantes? ¿Cómo nos contactamos? ¿Cómo realmente entendemos qué es lo que les está pasando? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos en el tono, en el ámbito afectivo, en el ámbito relacional? ¿No es cierto? Luego hay una preocupación por la conectividad, tanto propia como de los estudiantes, y ya aquí estamos en los grupos más pequeños, ¿no es cierto?
un grupito tenía preocupación por la asistencia, muchos decían por la asistencia que disminuyó hacia el final del semestre. Así que esas eran las preocupaciones iniciales con las que partimos este taller. Y si uno mira y dándole vuelta y revisando y viendo las conexiones entre ellas, yo creo que lo más importante que hay detrás de esto es lo que apareció en el tercer lugar aquí, pero en realidad que resume todas las otras, que es el vínculo. Cómo generamos, desde la perspectiva de que el aprendizaje se produce por la interacción de profesoras, estudiantes y estudiantes entre sí, cómo hacer para que esta realidad que no perjudique tanto o podamos de alguna manera pasar por más allá de esa dificultad, porque sabemos que esa dificultad es grave, es importante, y entonces la palabra vínculo, la palabra participación es de alguna manera la clave en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en este taller? Primero, identificar los desafíos que involucra aprender con otros en contextos difíciles como este, sobre todo en contextos inciertos, además. Luego, construir una perspectiva docente para la convivencia, para el aprendizaje. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo jugamos nosotros en esta lógica? Y luego conocer, aplicar y experimentar un modo de abordar conflictos complejos en el aula universitaria en contextos difíciles. Vamos a ir hacia el final, dando a conocer, conversando, discutiendo, compartiendo con ustedes algunas estrategias que nos han servido para poder abordar estos desafíos. Entonces, lo primero que queremos hacer, y vamos ahora un segundito a dejar de compartir, pero aquí hay. Aunque seamos pocas, yo creo que es bueno que tengamos un momento para ahondar en estas preocupaciones. Estas eran unas preocupaciones generales que pusimos en lo inicial, pero nos gustaría compartir con ustedes y que ustedes nos ayudaran y tuviéramos un momento para justamente, espérenme un segundo, antes de seguir hablando y haciendo dos cosas a la vez, para poder ahondar en estas preocupaciones y poder compartir un poco cómo estamos viviendo este desafío de aprender juntos en contextos difíciles. Para eso, voy a compartir en el chat un link a un Jamboard. No sé si han visto alguna vez, han usado esta estrategia alguna vez. ¿Hay alguien que no la conozca? Para poder darle una explicación. Ya, perfecto. Nancy, entonces, Jamboard es el equivalente a un papelógrafo con post-it, con papelitos, papelitos adhesivos. Eso es. Entonces, cuando ustedes entren, lo voy a poner ahí, cuando ustedes entren a ese link, van a ver una pantalla, y en esa pantalla van a ver entonces a la izquierda varias posibilidades de interactuar. Y hay una de ellas que se llama notas adhesivas, que es la que está en el número 4. Después de la flechita que aparece arriba, aparece una flechita, ¿la ven? Debajo dice notas adhesivas. Si ustedes pinchan ahí, van a hacer una nota adhesiva y pueden escribir lo que ustedes quieran ahí. Y pueden elegir el color, pero ahora nosotros les vamos a pedir 2 colores en realidad, pero podrían elegir el color, elegir la forma, y esto es una súper buena manera de complementaria, distinta a la de, por ejemplo, del Menti, que nos permite como recoger las visiones de las personas. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a pedir? La pregunta está ahí. ¿Qué desafíos creemos que vamos a encontrar para generar estos espacios de aprendizaje común en nuestra docencia, desde la variedad que tiene nuestra docencia? Y les vamos a pedir que en los post-it, en las notas de color celeste, pongan los desafíos que ustedes creen que van a tener ustedes como docentes, que vamos a tener nosotros como docentes, que vienen desde nuestra realidad familiar, nuestra realidad académica, lo que hemos experimentado en otros momentos, en los semestres anteriores, etc. Y luego en notas naranjas, que ustedes anoten las dificultades o los desafíos que pueden venir de parte de los estudiantes. Porque a diferencia de otras situaciones en que tenemos contextos complejos en el aula, esta es una situación que estamos viviendo todas y todos. Entonces es súper importante ver cómo llego yo, cuáles son las dificultades, los desafíos que yo voy a tener,
cuáles son los desafíos que van a venir de mis estudiantes. Entonces nos vamos a dejar unos 10 minutitos o 5 minutitos para hacer esto, y lo vamos a compartir. Vamos leyendo, dice, pensar nuevas evaluaciones, crear actividades presenciales, no obligatoria pero atractiva para que vengan, identificar a estudiantes que necesitan apoyos no académicos, planificación de sesiones presenciales, en este concepto de incertidumbre, el contexto híbrido, el cansancio que genera la inestabilidad, alternar el tipo de actividades para mantener la motivación, los desafíos que tienen para los estudiantes, para los de regiones, decidir venirse o no, desafío, esta es la que decía, volver a estar juntos con mascarilla, los que tienen o deben quedarse en casa, atreverse, entusiasmarse con venir al campus, lidiar con el exceso en pantalla y el contexto personal, participar más activamente, prender las cámaras, la necesidad de socializar, atreverse a pedir ayuda a tiempo, organizarse. Aquí había uno largo que decía, desafíos personal y como docente, en la línea del vínculo con los estudiantes, reconocerlos, leerlos, saber si están interesados, si están entendiendo, si tienen problemas más allá del aula. El semestre pasado, hablando con mi curso de seminario, que son 15, muchos estaban desanimados, deprimidos. ¿Cómo hacer las clases si no están bien? Súper interesante. Y entonces, ahora que estamos ya con varias ideas ahí en la página, los invito a mirarlas y ver qué sentido les hacen, cómo leen ustedes, cómo interpretan, quizás qué relacionan con qué en esta primer levantamiento de desafíos, de temores, de ansiedades que nos produce esto que viene. Por ejemplo, yo leyendo y escuchando lo que leyó la Patti, pienso que una de las preocupaciones, y que la vemos también en nuestros estudiantes, pero la tenemos también nosotros, es cómo trabajar en este como doble escenario. Por un lado vamos a tener escenarios presenciales y por otro lado vamos a tener escenarios online. Y esa nueva realidad como que no la hemos resuelto de alguna manera, no la hemos experimentado y no la hemos resuelto. Ahí yo veo un elemento que es común y que surge en varios de los mensajes. No sé si ustedes ven alguna otra cosa que les llama la atención. Sí, yo veo como el tema de la incertidumbre, como del cansancio, como de mantener la motivación, como estar atento a la salud mental. Es como que, además de la exigencia basal, hay que estar como poniendo la energía a algo distinto a lo cotidiano, porque es como lidiar con la incertidumbre, con la desmotivación, la distancia, la salud mental, como que se necesita energía. Eso. Energía adicional. Y como tú dices, Andrea, me parece, o sea, es interesante que eso sale en los dos lados. Entonces, tenemos que lidiar con la energía de los estudiantes, es decir, tratar de hacer contención. Nos toca mucho hacer contención, dar espacios para, como dice la persona que puso ahí con ese seminario de 15 estudiantes, ¿no es cierto? Cuesta hacer contención, y eso requiere energía, pero al mismo tiempo nuestra propia vida está requiriendo energía también. También nosotros estamos resolviendo esto de vamos a San Joaquín, o vamos a Campo Oriente, o no vamos, ¿no es cierto? Y eso, y qué es lo que implica ir, qué es lo que implica hacerse cargo de un contexto híbrido, todas esas cosas, de alguna manera también nos demandan energía en dos niveles. Gracias, Andrea. No sé, ¿alguien más que quisiera compartir qué le llama la atención, qué le resuena de esto que estamos compartiendo? Yo quisiera hacer algún comentario respecto a la organización en general de la universidad. Como esta universidad que es bien de excelencia, yo antes trabajé en la Chile y en la Silva Enrique y en la Central. Y en realidad estábamos súper acostumbrados a los paros, las tomas, que un día tenía que agarrar las cosas y tenías que ir. Y entonces nunca había cronograma, por ejemplo, para los estudiantes. Y cuando llegué aquí me pidieron el cronograma y yo le dije, bueno, iremos viendo. Y en realidad aquí no, pues el cronograma es una institución. Entonces se cumple y los alumnos lo exigen.
Y yo creo que eso también habla como una cultura organizacional que a esto lo estresa más que otras instituciones que saben, que están acostumbradas a que se toman la universidad y uno puede entrar nunca más. Entonces, es interesante de la cultura nuestra, ¿no? Digo nuestra porque ya aprendí. Sí. Otra cosa que parece interesante en el desafío de los estudiantes, pero también en el nuestro probablemente, tiene que ver con el organizarse, la necesidad de organizarse, traslados, de organizar de ese nuevo escenario. ¿Sí? Parece que me había caído yo. Sí, te quedaste Parece que me había pegada, caído yo. Pilar, sí. Bueno, la necesidad de organizarse, ahí dice organizarse entre los presenciales y los cursos remotos, pero también, ¿no es cierto?, para los de regiones, decidir si venirse a Santiago o no, y hasta ahora tenemos una información, decimos, yo tomé curso remoto, pero de alguna manera intuimos que eso puede cambiar en el tiempo. Entonces está esa decisión, bueno, todas esas decisiones que hay que tomar. Y por otro lado, a mí me llama la atención estos que aparecen acá, que me parecen súper relevantes. El volver a estar junto con mascarilla, el atreverse, entusiasmarse con venir y reconocer la necesidad de socializar, que a veces de repente de alguna manera no es una necesidad reconocida, y a veces, como dice, revienta en frustración y en otras cosas porque no hablamos de lo necesario que es socializar para nosotros. No sé si hay alguien más que quisiera destacar alguno que escribió o que no escribió y que leyó y que le pareció interesante, le llamó la atención, le hizo resonar algo. Yo quería agregar algo. Me pareció que puede estar también un poquito más escondido, pero esta necesidad de ser creativos, que yo creo que, bueno, con todos los cambios que ha habido en la tecnología ya venía de antes, pero ahora se hizo más evidente, como ser creativos en la forma que hacemos clases en este formato online y ahora híbrido, para mantener motivación, para realmente sentir que los estudiantes están aprendiendo, que están interesados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, no sé si hay alguien más, me gustaría, si alguien más quisiera, no quiero dejar a nadie sin hablar, pero como no los veo, cuando estoy compartiendo pantalla no los veo a todos, entonces no sé si hay alguien más que quisiera compartir alguno que le llamó la atención. Bueno, pensando en todo lo que aparece ahí, yo creo que, y en lo que decía recién Nancy, yo creo que hay varias cosas que de alguna manera están detrás de esto. Primero que esto, como decíamos, estos desafíos no son solo de los estudiantes, y nuestro rol no es solo conducir el proceso de los estudiantes, sino también son desafíos nuestros, que nos involucran a nosotros, y eso los hace particulares, porque como decía la Andrea, nos requiere energía, y no es la energía clásica que estamos usando, que es la energía dirigida hacia los estudiantes, sino mucha energía dirigida hacia nosotros también. Qué importante que estos desafíos los podamos reconocer, los podamos... Y no sé si les pasa a ustedes, que, escucha, qué rico saber que es algo que estamos compartiendo, que podemos conversar, que no significa que yo sea mala profesora, y que tenga preocupación, por ejemplo, por el contexto híbrido, y que no las tenga todas conmigo, con hacer clases con estudiantes presenciales y estudiantes online, con que sienta que necesito hacer cosas distintas a las que hacía antes. No es algo que tenga que ver con que yo sea buena o mala profesora, sino que tiene que ver con algo que estamos viviendo como seres humanos al final. Y que nuestros estudiantes no son tan extraños, son estudiantes parecidos a los otros que les pasan cosas similares. Entonces, lo importante que es reconocer, explicitar, poner sobre la mesa esto y mirarlo para poder atenderlo. Y luego que esto, como decíamos recién, requiere tremenda flexibilidad, tremenda capacidad de diálogo, tremenda capacidad de conversación, de interacción con otros, de colaboración con otros colegas, y eso yo creo que es algo que se ha complicado a través del Zoom, pero al mismo tiempo cada vez se nos hace más patente que es necesario. Por eso instancias como esta, en que podemos conversar, podemos compartir experiencias, ayudan. Y que es súper importante lo que nosotros podamos hacer, porque lo que nosotros podamos hacer realmente puede influir en lo que
en lo que los estudiantes viven y en lo que nosotros mismos vivimos en nuestra sala. Así que bueno, vamos a dejar esto acá para tenerlo en la mente, pensando que estos son el tipo de desafíos que vamos a encontrar, y que van a requerir, sobre todo, como decíamos antes, van a requerir sobre todo diálogo, sobre todo una construcción diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Nuevamente una construcción diferente. Yo creo que cada uno de nosotros se construyó una manera de funcionar en estos últimos semestres, desde el primer semestre del año pasado hasta ahora. Pero esto va a requerir otra nueva manera de funcionar. Y entonces vamos a tener que de nuevo recurrir al diálogo, de nuevo recurrir a la construcción conjunta. Y ahí, entonces, es donde nosotros queremos compartir con ustedes algunos elementos que nos pueden ayudar a la reflexión. Ahí me tocó hacer clases híbridas y es complejo movilizarse, sobre todo para ellos. A lo mejor, Loreto, si nos puedes contar un poquito más sobre esa experiencia antes de pasar a lo que quería compartir. Sí, en el verano me tocó y la verdad es que pocos estudiantes asistían porque yo creo que a ellos les acomodaba más estar desde su casa y organizarse con el tiempo, porque ir a la universidad después tenían que ir, a veces tenían control en el módulo siguiente, entonces tenían que movilizarse a la casa, no alcanzaban a llegar. Entonces yo no sé si la universidad va a tener espacios creados para aquellos estudiantes que tengan alguna experiencia de clase híbrida y después tengan una clase normal, quedarse en algún lugar físico, poder trabajar y conectarse inmediatamente, porque eso me preocupa. Sí, súper importante, Loreto. Son preocupaciones bien prácticas, ¿no es cierto?, las que tenemos a veces. A veces son preocupaciones que tienen que ver con las relaciones y otras veces con la práctica. Y Eli, a lo mejor tú nos puedes corroborar, pero por lo que yo tengo entendido, sí, la universidad va a tener abiertas las bibliotecas, las salas de estudio de estudiantes, y va a crear espacios, carpas, entiendo, e incluso en los campus bajo techo para que haya un cierto nivel de protección de la temperatura de lo que venga. Pero van a tratar de habilitar todos los espacios para que los estudiantes, auditorios, para que los estudiantes se puedan quedar entre medio, porque es cierto, ¿no es cierto? Esta idea de que vamos a vivir en un mundo intermedio entre lo presencial y lo a distancia, va a tener otros desafíos que de alguna manera no estaban presentes hasta ahora. No sé si Eli puedes decir algo de eso también. No, manejo la misma información que acabas de entregar tú, Pilar, que van a estar los espacios habilitados para los estudiantes. Perfecto. Bueno, entonces lo que nosotros queremos compartir con ustedes es un par de estrategias, un par de formas de abordar esto. Y la primera forma, y a lo mejor algunos de ustedes ya han estado en esto conmigo, la primera forma tiene que ver con ese diálogo inicial que establecemos con las y los estudiantes, en que construimos de alguna manera lo que queremos que sea el curso en adelante. Y ponemos sobre la mesa esas necesidades, esos desafíos, esos temores que cada uno trae, para que en conjunto veamos cómo los podemos resolver, cómo los podemos abordar, y cómo puede ser, de alguna manera, nuestro curso un espacio de decisiones más compartidas en aspectos relacionados con estos elementos críticos. Y entonces el foco es cómo, una de las invitaciones, una de las que queremos compartir con ustedes, es la importancia, la relevancia de ese primer encuentro que vamos a tener la semana del 16, ¿no es cierto? Ese primer encuentro con este nuevo grupo, y cómo sacarle el mayor partido a ese primer encuentro con este nuevo grupo. Y vamos a hablar un poco de por qué es importante, qué potencial tiene y qué estrategias podemos usar para comenzar ese curso generando un espacio de mejor calidad que el que tendríamos si no lo hacemos. ¿Por qué preocuparnos del comenzar o de la primera clase? Y como dice ahí, lo primero es que las nuevas situaciones, y en este caso más aún, piensen que esto es algo que tiene que ver con cualquier nueva situación, pero hoy día, entonces yo pensaría que esta misma reflexión la haría con cualquier grupo que va a partir. El punto es que este grupo que va a partir además tiene más ansiedad que lo que normalmente nosotros tenemos frente a una situación nueva. Frente a un curso nuevo, frente a una situación nueva, frente a un grupo nuevo que vamos a enfrentar, muchas veces nosotros nos sentimos ansiosos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuáles son las exigencias, tenemos información previa. Muchas veces los estudiantes, por ejemplo, se pasan información de un curso a otro, dicen este curso es terrible, o esta parte del curso es súper difícil,
o esta profesora o este profesor es así y asá, o pucha, me tocó con esta persona y estos compañeros, yo he tenido malas experiencias, por ejemplo, de trabajo en grupo, o buenas experiencias de trabajo en grupo. Entonces, de alguna manera, cada vez, y yo digo, seguramente ustedes también, yo llevo muchos años haciendo docencia, pero cada vez tiene uno de esas maripositas en la guata cuando va a enfrentar al primer día al curso y dice, irá a resultar esta vez. Bueno, esa pregunta de irá a resultar esta vez se la hacen todos, todos y todas nuestros estudiantes también, y en este contexto más aún, porque no sabemos muchas de las variables, tenemos control sobre muchas de las variables que van a pasar. Entonces, esa nueva situación es de alguna manera una amenaza, una situación que nos produce ansiedad, y sobre la cual hay muchos elementos que no podemos controlar. Y lo que queremos es reducir esa amenaza, entendiendo y no desconociendo los elementos que no podemos controlar, sino entendiéndolos, poniéndolos sobre la mesa, hablando sobre ellos y tomando acuerdos de cómo los vamos a abordar. Porque lo que queremos es que se reduzca esa sensación de amenaza y de ansiedad, porque esa reducción es la que va a permitir superar aquella preocupación y aquella dificultad que nos hemos encontrado, que tiene que ver con la participación libre, activa, comprometida de las y los estudiantes, que se refleja en las cámaras, en los micrófonos, en la asistencia, en hacer preguntas, en responder, en todas estas cosas. Entonces, el objetivo que debiéramos, o sea, que nosotros proponemos para el primer encuentro, las primeras semanas, las primeras 2 semanas, es ponerle mucho énfasis en actividades, acciones, momentos que nos permitan dar estructura y por lo tanto reducir la amenaza. Cuando nosotros sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cuando vamos reduciendo, porque los vamos enfrentando, esos temores, los ponemos sobre la mesa, los conversamos, tenemos alguna respuesta, sea esa respuesta completamente satisfactoria o no. Entonces, si nos dicen, ¿sabemos si vamos a estar en presencialidad en un mes más? No, no sabemos. Creemos que sí, vamos a hacer todo para que sí, pero probablemente no, puede ser, porque puede ser que la variante Delta, que no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos controlar en la sala, pero es distinto ponerlo en la mesa y decir, sí, vamos a estar atentos a esto, y esto es algo que no podemos controlar, pero estamos conscientes de que nos afecta y por lo tanto es parte de. Entonces, lo que podamos hacer para reducir la amenaza es importante, y una herramienta para hacer eso es promover la estructura del grupo, es decir, darle unos ciertos márgenes, unos ciertos elementos que den una cierta estabilidad, una cierta seguridad en este contexto de mayor incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, ir generando esos espacios de seguridad, esos espacios de pertenencia, esos espacios de cercanía. ¿Qué es lo que entonces buscamos a través de promover la estructura grupal? Buscamos desarrollar un sentido de unidad. La idea de que somos parte de una misma, de un mismo grupo. Nosotros, sí, en algún momento uno puede trabajar en eso, pero cuando hablamos de un conjunto de personas no es automáticamente un grupo, hay que hacer algunas cosas para que ese conjunto de personas sea un grupo. Y una de ellas es ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer, ¿no es cierto? Tomar conciencia de los propósitos comunes, de a dónde queremos ir, de cuáles son las cosas que nos preocupan y cómo las vamos a resolver, y estar cómodas unos con otros, que también tiene que ver con entonces el poder sentir que voy a poder participar aquí, voy a encontrar un camino, que si tengo la cámara, que no puedo prender la cámara, voy a tener un camino para participar, que si de repente tengo la conexión inestable, va a haber alguna manera en que yo me incorpore a este grupo, que si si voy a estar en la sala y hay otros que van a estar en la pantalla, vamos a tener la posibilidad, ambas realidades, de participar. Entonces, hablar de eso ayuda a que nos sintamos cómodos, a que tengamos un cierto control de la situación con la que nos vamos a encontrar. Ahí es una buena estrategia que nos ha resultado, es que los alumnos en general puedan mandar sus videos de eso, qué esperan del curso, que les manden un video de 1 o 2 minutos por Canvas, y uno les puede responder ahí mismo con video, y en que puedan explicar qué es lo que esperan del grupo, qué es lo que esperan del curso, y eso genera, a uno le puede permitir construir mucho mejor esta grupalidad. Muchas gracias, Pati. Y entonces, ¿qué posibles temas podemos abordar en este inicio? Y es súper importante lo que plantea la Pati en relación a que este espacio no es un espacio unidireccional, no es un espacio en que el profesor le diga a los estudiantes qué es lo que espera, sino más bien es un espacio de construcción mutua, y lo vamos a ahondar en un segundo más.
Pero ¿cuáles son los temas que podemos abordar en este comienzo, en esta primera instancia? Primero, la motivación, es decir, ¿cuál es el sentido de que estemos aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender en la sala de Zoom, en la sala híbrida o en la sala presencial, que no es lo mismo que no estar acá? ¿Cuáles son las respuestas, las experiencias, los desafíos que vamos a tener en esta interacción, que no se reemplazan con ver la grabación después, que no se reemplazan con no asistir a la clase que me cuenten, no se reemplazan con ver un par de videos, con leer los textos? ¿Cuáles son aquellas instancias, aquellas respuestas que vamos a encontrar, aquellas experiencias que vamos a tener, que le dan sentido a que estemos acá? Luego, enmarcar el curso, es decir, cuáles son los límites y los márgenes académicos, los márgenes disciplinares, qué es lo que vamos a ver, cuáles son las principales preguntas o temáticas que vamos a abordar, y cuáles son los elementos más bien de enmarcamiento administrativo, lo que tiene que ver con evaluaciones, lo que tiene que ver con procedimientos dentro del curso, con procesos que vamos a trabajar. Entonces, dar información aquí, y levantar información y resolver dudas de información. Cuando no tenemos información, algunas personas dicen que llenamos el vacío con la peor fantasía posible. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que nos imaginamos es terrible. Siempre yo pongo el ejemplo de mi mamá, que decía, cuando ustedes no me llegan, son las 3 de la mañana y no me han llamado, y no han llegado, yo nunca pienso, se quedaron conversando con los amigos en la casa. Siempre pienso, están debajo de un camión. Bueno, eso es lo mismo que nos pasa en general. Cuando no tenemos información, llenamos con la peor fantasía posible. Entonces, enmarcar el curso, dar información, ayuda a reducir la ansiedad. Luego, regular expectativas. Es decir, poner al medio qué es lo que queremos y qué es lo que quieren ellas y ellos de nosotros, qué es lo que queremos nosotros con ellos. Ahí hay una actividad súper sencilla de hacer, la Loreto la conoce, la aplicamos alguna vez juntas, una actividad muy sencilla de hacer, que es preguntarle qué es lo que esperan del curso y qué es lo que temen del curso. Y luego poner en común eso y descubrir que tenemos algunas cosas en común a las que podemos poner atención, y es bueno saberlas desde antes, ¿no es cierto? Entonces, preguntar, escuchar a los estudiantes es súper clave para esta regulación de expectativas. Podemos hacer una evaluación informal de qué es lo que ha pasado, con qué vienen en términos de posibilidades de conexión, por ejemplo, con qué vienen en términos de las experiencias del curso anterior, que son claves para con qué vienen en términos de experiencias personales o de situaciones a las que tienen que poner atención además de la clase. Entonces, tener una idea de en qué estado vienen mis estudiantes, académicamente, personalmente, emocionalmente, etc. Luego, establecer el clima. Eso también, la primera sesión es muy importante para establecer un clima que permita que conversemos, que colaboremos, que dé permiso para eso, que no sea un clima rígido y directivo fundamentalmente. Y luego resolver problemas administrativos, eso siempre es importante, dejar claro las horas, cómo vamos a funcionar en términos de horario, cómo vamos a funcionar para las evaluaciones, qué pasa si acaso yo no entrego algo, qué pasa si me caigo de la clase, cómo puedo retomar, dónde van a quedar las grabaciones, todas esas cosas que son relevantes para los estudiantes, con el objetivo de disminuir la ansiedad. Entonces, yo lo que quisiera ahora compartir con ustedes es un ejemplo de cómo eso se puede hacer. Y ese ejemplo fue grabado mucho antes de esto, por supuesto. Habla de una estrategia, de una práctica docente que es el contrato de curso, que es una práctica que nosotros en los cursos nuestros no solo aplicamos, sino que enseñamos a hacer porque estamos formando profesoras y profesores, pero que les puede mostrar un poco qué tipo de dinámica es la que proponemos para este primer encuentro. Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video de 2 minutitos para que veamos esta práctica. Creo que cuando queremos lograr algo en conjunto con los estudiantes, hoy día estamos hablando de metodologías activas, estamos hablando de estudiantes que participan en su propia formación, es importante saber y tener un espacio para ponernos de acuerdo en cómo vamos a participar cada uno en esta construcción en conjunto. Yo soy Pilar Cox, soy la directora de pregrado de la facultad y profesora de cursos del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo. El contrato que trabajamos en el curso consiste en una discusión, en una puesta en común, en un trabajo de construcción de
aquellas metas que vamos a darle más importancia durante el curso y los roles que cada uno de los miembros del curso, la profesora, los ayudantes, los estudiantes, tienen que asumir o estar dispuestos a asumir para lograr esas metas en conjunto. Los enseño también para que ellos lo apliquen con sus cursos, porque son personas que se están formando para ser profesores. Y ellos los beneficios más importantes que ven justamente es el involucrar más activamente a los estudiantes y que ellos se sientan más parte de lo que es el curso, de los contenidos, de los logros que alcanzamos. El principal beneficio es tener las reglas claras desde el principio y así también ajustar las expectativas que uno puede tener respecto al curso. Porque dada la diversidad que existe dentro de la sala, siempre es bueno tener en consideración lo que busca también el resto para también uno poder mediar un poco sus propios objetivos. Relevando y explicando, no solamente les pide tareas a ellos, sino también hace que el profesor se comprometa con ciertas tareas, ciertos roles, ciertas funciones dentro del curso a las que ellos pueden también recurrir y en las que pueden plantear sus necesidades. Sí, recomendaría absolutamente el curso, creo que es una herramienta esencial de lo que nosotros tenemos que tener. Nosotros no nos vamos a enfrentar a aulas en donde todos los niños sean iguales, sino que todos vienen con trayectorias distintas. Y siento que en la medida en que nosotros hacemos partícipe a los alumnos, ellos también se sienten más responsables y comprometidos con las normas, y de ese modo podemos generar una escuela más democrática. El mayor beneficio es sentirte parte de un grupo, es sentir que esta idea de construir el curso en conjunto se materializa en un documento, se materializa en algo que está disponible para todos. En un momento en que estamos hablando de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, esta es una instancia para hacer explícitas, por ejemplo, las expectativas que ellos tienen respecto del curso, lo que esperan del profesor, y también para nosotros como profesores poder hacer explícito qué cosas requerimos que ellos hagan para que el curso sea exitoso. Bien, entonces la idea era compartir esta estrategia, que es la estrategia del contrato curso, que es la que de alguna manera resume aquello que les estaba planteando antes. Y me gustaría escuchar qué les parece esta idea de un diálogo inicial, si lo han implementado, qué dificultades se han encontrado, qué elementos les parecen posibles de implementar desde un diálogo inicial con los estudiantes que construya estas expectativas, estas maneras de usar roles, tareas, formas de relacionarnos, y que explicite todos estos procesos. A mí lo que me ha pasado en el contrato grupo de este año y el año pasado también, yo creo que al hacerlo ha sido interesante que, por ejemplo, decidí partir la clase media hora más tarde de lo que estaba, porque tenían clases hasta las 5 y nos tocaba un trecho de 5 a 8, después de haber estado de 3 a 5. Entonces me pareció que esa media, o sea, conversando con ellos y sobre lo que temían del curso y las expectativas era que no iban a aguantar hasta las 8. Entonces esa idea de esa media hora, que me sentí súper culpable, de hecho pedí permiso a partir media hora más tarde, porque ¿cómo voy a partir media hora más tarde? Y darles otras actividades, les dije, mientras se toman un té, vean un video, pero que tuvieran tiempo para tomar once, así como para hacer un break. Y yo creo que eso es algo que ni ellos ni nosotros no habíamos pensado que se podía hacer, pero que en este contexto era necesario. Nancy. Tengo la conexión súper inestable, pero ojalá que se escuche. Es más bien una pregunta, ¿cómo hacer una actividad así que me parece muy buena en un curso muy grande? Porque me ha pasado que a veces cuando uno hace una pregunta al curso, que son 70, no sé, responde 1, 2, y muchas veces sin prender la cámara y queda ahí. Entonces, ¿cómo hacer que realmente pueda haber un diálogo con ellos? Sí. Súper importante, Nancy, tu pregunta, porque justamente todo esto se basa en que exista esa participación, ¿no es cierto? Que exista esa... Y ahí es donde hay que intencionarla. Si uno realmente hace una pregunta abierta, lo más probable es que eso no suceda. Sobre todo no suceda en una primera instancia. Y a veces no suceda nunca. Entonces, utilizamos algunas estrategias que nos pueden servir para eso. Una estrategia que yo uso regularmente es la que les comentaba. Es decir, primero, cada uno escribe
y el escribir es una herramienta súper potente para los que no se quieren exponer. Entonces, cada uno escribe sus expectativas y sus temores. Y luego se comparten en un grupo pequeño. Zoom nos permite eso, pero la vida presencial también. Zoom nos permite grupo pequeño. Y en el grupo pequeño normalmente los estudiantes suelen, los que no van a hablar en el grupo grande, sobre todo si tienen 70, 80 personas, pueden hablar en un grupo de 5 o 6. Y Zoom te da la posibilidad de hacer todos los grupos que tú quieras. Y entonces pueden hablar entre ellos, conversar, compartir entre ellos sus expectativas y sus temores, y luego identificar 2 o 3 que reflejen las expectativas y los temores del grupo. Y eso ponerlo en un texto común, que puede ser un PowerPoint, puede ser un Jamboard, puede ser un Menti, puede ser cualquier cosa, en que cada grupo pueda sumar el resultado de su reflexión grupal. Y entonces ahí tú aumentas radicalmente la cantidad de voces que tienes en este contrato, entre comillas, en esta conversación. Y de alguna manera vas generando ese espacio de, esa experiencia de participación, porque la participación no se produce espontáneamente en todos los estudiantes, se produce lamentablemente espontáneamente en los estudiantes que llamamos de mayor estatus, estudiantes que tienen todas las herramientas, ya sea académicas, personales y de otra índole, que les permiten hacer eso, que les permiten de alguna manera tener ese acercamiento, que no les importa levantar la mano, que han tenido buenas experiencias con eso, pero aquellas voces que a veces más necesitamos escuchar, no se escuchan si es que lo hacemos solamente con preguntas abiertas. Entonces, usar estrategias de ese tipo, usar estrategias de converse con el compañero, cuando estamos en lo presencial, conversar con el compañero reduce la ansiedad frente a qué es lo que opinaron ustedes, qué conversaron ustedes. Yo puedo preguntarle a una persona que conversaron si es que tuvieron una oportunidad de conversar. Es más complejo preguntarle directamente qué piensas a alguien que a lo mejor está atemorizado o no ha pensado o no tiene dificultades para participar o no quiere participar. ¿No es cierto? Entonces, buscar estas estrategias que son muchísimas, pero que busquen aumentar la cantidad de voces, dejando lo más de lado posible la pregunta abierta de levanten la mano. Esa sería una primera, no sé si te hace sentido, Nancy. Angélica, ¿tú quieres decir algo? Sí, estaba pensando en lo difícil de la co-construcción, ¿no? de esa conversación, sobre todo cuando existe la lucha interna de parte del docente en lo que yo necesito para que se dé la clase, ¿no? La buena manera en la que yo puedo hacer la clase, versus lo que están pidiendo o lo que me están diciendo los chiquillos con respecto de qué es lo que ellos necesitan para poder hacer esa clase. Y ese tirantés a veces hace que uno termine diciendo, ¿sabes qué? Aquí yo necesito que tú vengas a este porcentaje de clase, por ejemplo, o que me prendas la cámara, o que... Entonces es como, ¿cuándo y cómo logramos una verdadera co-construcción, digamos? Eso es súper importante, Angélica, qué bueno que lo planteaste, porque esto, yo siempre digo, esto es algo que no es algo que los alumnos nos hacen a nosotros, el contrato de curso, sino que es algo que hacemos con los estudiantes. Y al hacerlo con los estudiantes, nosotros tenemos también el deber, porque tenemos un rol aquí, el deber de poner aquellos puntos que nosotros sabemos que son claves para que el curso funcione. Entonces, si por ejemplo creemos que la asistencia es fundamental, nosotros tenemos el deber de poner ese punto de asistencia y decir, sí, y explicar por qué nosotros creemos que la asistencia es tan fundamental, pero hoy día lo importante es la explicitación. La mayoría de los estudiantes, y no sé si las personas que han tenido experiencias relacionadas o similares a las que estamos compartiendo, si les ha pasado, pero la mayoría de las veces los estudiantes piden cosas bastante razonables y se abren a escuchar cuando uno explicita, en vez de cuando uno les dice, Andrea, adelante, cuando uno les explicita, en vez de cuando uno les dice, estas son mis reglas. Entendemos. Incluso uno puede llegar a acuerdos tentativos. Yo he llegado, por ejemplo, con temas de asistencia, a acuerdos tentativos. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes dicen que la asistencia va a ser porque este curso va a ser muy importante? Y porque en la medida que el curso sea importante y trascendente, van a venir a clase. Perfecto. Yo les transmito de mi experiencia que es muy posible que a veces cuando tengan que entregar trabajo, cuando tengan otras urgencias que se crucen, entonces no vengan a este curso, aunque sea importante y aunque sea. Pero hagamos un experimento. Dejemos con asistencia libre las primeras 2 semanas, o las primeras 3 semanas, y después evaluemos.
¿qué es lo que ha pasado? ¿Han venido o no han venido? ¿Por qué han venido? ¿Por qué no han venido? Y después entonces, si no, ponemos un porcentaje de asistencia. Una hora de entrada, todas esas cosas se pueden regular y la idea es, bueno, a ver, démonos la posibilidad de que sea como ustedes dicen, pero entendamos que hay otro criterio como profesora que nosotros sabemos que necesitamos ciertos tiempos para ciertas cosas, que nosotros podemos promover el tema de las cámaras. Las estudiantes y los estudiantes también entienden el tema de las cámaras. Lo que pasa es que a veces no explicitamos cuál es la utilidad, ellos mismos no nos dicen cuáles son las dificultades que se encuentran, y entonces el no ponerlo en acuerdo, de alguna manera a veces dificulta esa co-construcción. Pero ahí, Angélica, no tener susto a poner tus propios puntos, porque tú como docente no solo tienes que guiar el proceso, sino también tienes una experiencia de qué es lo que hace que ese curso sea mejor, los aprendizajes sean de mejor calidad, y los estudiantes no siempre saben eso, no siempre tienen esa experiencia. Entonces nosotros estaríamos de alguna manera dejando nuestro rol si es que dejamos que ellos decidan todas las cosas. Cuánto valen las ponderaciones, todas esas cosas. No, hay cosas que nosotros sabemos que tienen que ser de una manera. La cosa es ponerlas, explicitarlas y abrirnos a que hay muchas cosas puedan ser de otra manera, o podamos escuchar las voces de ellos. Y sobre todo, antes de darle la palabra a los demás, porque hay varios, y además estoy comiendo el tiempo de lo que iba a compartir Patricia, y sobre todo, el otro elemento clave es cómo nosotros damos espacio para que ellos nos pidan cosas a nosotros. ¿Qué es lo que les sirve que yo como profesora haga para facilitar el aprendizaje? ¿Les sirve que les dé tiempo para preguntas ahora o les dé tiempo para preguntas después? ¿Les sirve que, por ejemplo, tenga un horario de atención regular o que lo regulemos de otra manera? ¿Les sirve que hagamos un momento de trabajo antes de las pruebas o antes de las entregas? ¿Qué es lo que les sirve a ustedes para aprender? Y tratar de incorporarlo dentro del curso. Y nosotros asumir unos ciertos roles. Yo siempre recuerdo un curso que me dijo, profe, que usted no atienda el teléfono, o sea, que la profesora no atienda el teléfono durante la clase. Y dije, yo el teléfono durante la clase, bueno, no habían tenido clase conmigo, así que no era yo. Pero seguramente hay profesores que sí atendían el teléfono durante la clase. Y entonces, perfecto, ni un problema, desde ahí en adelante mi teléfono se queda en la oficina, o cuando no se queda en la oficina se queda apagado por ahí en la esquina, para verlo en el recreo, pero de verdad, escuchar a veces las necesidades de ellos ayuda a que sientan que son parte de ese curso. Pero no tener susto, como te digo, Angélica, a poner los puntos que uno necesita. Es una co-construcción. Así que también ahí en esa discusión ir poniéndolo. Leandro, tú tenés la mano levantada hace rato. Sí, como sumarme a las palabras tuyas, Pilar. En mi experiencia personal, por lo menos con el tema de los contratos de curso, ha sido un proceso súper enriquecedor, porque en la misma construcción del contrato se da un proceso de reflexión. Cuando los estudiantes por decirlo de alguna manera, se pasan para la punta, yo les devuelvo la pelota y muy bien, pero discutamos qué hay detrás de esto, por qué eso y por qué no esto otro. ¿Qué hay detrás de pedir una asistencia? ¿Por qué? Entonces de ahí lo dejo como, lo intento poner en las manos de ellos y que ellos vean que finalmente no es una regla que yo estoy poniendo, es algo que va en pro del beneficio del curso. Y ahí también, como decía Pilar, los estudiantes tienden a ser súper racionales y súper responsables, tienen mucha claridad de que, claro, hay que cumplir con ciertas cosas, ciertos objetivos, y que eso requiere tales o cuales cosas. Entonces, desde ahí siempre, por lo menos mi experiencia nunca ha fallado. Y claro, creo que acá también el tema central es cómo nos movemos de un paradigma centrado en el profesor a un paradigma centrado más en el estudiante, más centrado en el grupo. De manera que, claro, también desde mi experiencia, al aplicar este tipo de estrategia, he dejado de ser yo quien toma el control del orden de la sala, quien da palabras, quien pone límite. Ya no soy yo, sino que es el grupo, porque como esto es un acuerdo grupal, es el grupo el que empieza a auto y a corregularse. Entonces, si están todos hablando, ya no soy yo el que tiene que decir, oye, silencio, sino que son ellos mismos entre los compañeros que dicen, oye, ya, pues, ya, silencio, hagan silencio.
Entonces, de ahí a mí me ha quitado, claro, ese peso como de yo ser esta figura que pone el límite. Y también los estudiantes se sienten así mucho más partícipes, mucho más dueños de su propio proceso. Eso quería... Gracias, Leandro. Yo creo que es, y el hacer este contrato al comienzo o este acuerdo al comienzo y no olvidarlo, porque los primeros que lo olvidamos somos los profes. En la medida que lo tengamos presente, se transforma en una herramienta de autorregulación del grupo. Se transforma en algo que podemos evaluar al final de mes, o si vemos que están fallando algunas cosas clave, volvemos a mirar y decimos, démonos unos 20 minutos, miremos, nos acordamos esto, y no está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Y podemos poner nuevamente la conversación sobre la mesa. Eso requiere tiempo, y es verdad, requiere que dediquemos tiempo a esto, pero sabemos que no dedicarlo no tiene muy buenos frutos. Entonces, a veces es mejor dedicarle 20 minutos de la clase a hablar de algo que nos comprometimos y que no estamos cumpliendo, para saber por qué, cómo lo podemos ajustar, qué podemos hacer para resolverlo, que seguir como si no pasara nada, y después encontrarnos con que no se produjeron las dinámicas, los vínculos, las relaciones, la participación que nosotros queremos que se produzca. Y en eso entonces voy a compartir de nuevo pantalla, pero darle la palabra a la Patti, porque ahí hay un tema del rol de los profesores y profesoras que justamente recoge, o sea, se engancha con esto que estamos conversando. Patti. Ahí. Estaba silenciada. ¿Sabéis que tal vez lo retomamos después del trabajo que tenemos? Bueno. Ya. Entonces pasamos ahora al tiro al trabajo que tenemos, porque el trabajo nos va a servir de break, porque nos va a poner en otra dinámica. Así que adelante, chicas, chicos. Sí, después retomamos con esto porque ya hemos ido reflexionando un poco de cómo tomar decisiones pedagógicas. Entonces, bueno, nuestro equipo, les cuento que con Leandro, tenemos una relación, aparte de esta que tenemos aquí de apoyo creativo, él está haciendo un doctorado en la universidad y además él está investigando con técnicas teatrales para hacer investigación, y yo hice mi tesis doctoral con técnicas teatrales. Entonces, la idea nuestra es traerles un ejercicio teatral que vamos a jugar un rato con esta idea del juego. En otros idiomas, hacer teatro también se dice jugar, ¿no? Play o jeu en francés. Y vamos a hacer una escena que nos inspiramos, la desconstruyó Leandro, y nos inspiramos en lo que nos escribieron. Entonces, hicimos una escena y después, a partir de lo que hemos ido conversando aquí, a ver cómo el profesor o la profesora puede ir cambiando en la escena misma. La idea es que, la gracia del teatro es que nada de esto, cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto? O sea, esta idea de que es una falsa verdad, pero puede ser verdad también. Entonces, y además que vamos a experienciar juntos, o sea, todas las que estamos aquí, más Leandro, una misma escena en la que podamos intervenir. Pueden intervenir después ustedes, o pueden pedirnos a nosotros que cambiemos el personaje. O sea, nos dicen, mira, que haga mejor esto, o que haga mejor esta otra cosa. O podemos decir, yo puedo cambiar, y puedo decir, ya, ahora yo voy a ser la profe, y eso. Entonces, les vamos a pedir que apaguen sus cámaras, y vamos a hacer, bueno, aprovecho de pasar la próxima charla que tenemos sobre estrategias teatrales para la investigación social el 25 de agosto. Les vamos a mandar la invitación, y dame un segundo, Leandro. Y luz, cámara, acción. Muy bien, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Hoy continuaremos con el contenido que estábamos revisando la clase pasada, así que vamos a continuar trabajando en eso. Como ustedes saben, la clase de hoy también tendrá un formato de taller, así que antes de que comencemos me gustaría pedirles que tengan una participación un poco más activa en el día de hoy, si les parece.
¿Nadie? Chiquillos, estamos finalizando el semestre y la participación ha bajado significativamente. Yo sé que no les puedo obligar a que prendan sus cámaras y a nada, pero me gustaría saber qué es lo que está pasando detrás, por qué esta falta de motivación, quizá hay algo que estoy haciendo yo, no sé, me gustaría escucharles qué tienen que decir al respecto. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Ya, profe, yo soy la única que tiene la cámara prendida siempre, pero está mi hermano gritando acá, pero voy a tratar de explicarle lo que nos pasa. La verdad es que estamos conscientes que hace todo lo posible y bueno, están todos con las cámaras apagadas igual, así que igual voy a hablar a nombre, porque soy la única que hablo en la clase, es que voy a hablar a nombre de mis compañeros. Bueno, y creo que además muchos de ellos tienen problemas técnicos con internet, con sus computadores. Muy pocos tienen la tranquilidad en sus casas. Por ejemplo, usted está escuchando ahora a mis hermanos chicos que están jugando a la Play y en realidad a mí me cuesta mucho concentrarme, mucho concentrarme. Claro, entiendo, sí, po. Es muy complicado este tema de poder compatibilizar, ojalá fuera más sencillo, pero claro, yo por mi parte les pido que también me entiendan que yo también tengo que hacer mi trabajo y que necesito evaluarles, necesito saber, necesito feedback de su parte, saber cómo ustedes van avanzando y por eso es que soy un poco majadero con el tema de la participación, no porque me guste que tengan sus cámaras prendidas, es porque necesito saber si está llegando lo que quiero transmitir. No sé si me explico. Pucha, sí, estamos de acuerdo. Me gustaría que hablara alguien, pero mire, yo tengo aquí el chat del curso que están hablando todos, así que voy a hablar a nombre de ellos. Dicen algunos compañeros que se distraen fácilmente y que están jugando en las clases. Y varios de nosotros ya hemos dado por perdido estos años. Y verdad que algunos tratamos de decirle que aprovechen y otros tratan de poner de nuestra parte, pero está difícil, profe, está súper difícil. Sí, yo entiendo. Esto ha sido muy complejo para todos. Esto ha representado un desafío para todos aprender a tener clases telemáticas, ¿cierto? No poder estar presente. Yo, por ejemplo, he tenido que adaptar muchos de los contenidos para que estos se vuelvan un poco más dinámicos para ustedes, pero claro, estamos todos y todas tanteando un poco, ¿no? Pucha, profe, la verdad es que quizás las evaluaciones podrían ser más diferentes, tal vez más estricta o menos estricta, quizás con un porcentaje. En realidad nosotros también estamos medio perdidos. Claro, sí, yo lo entiendo. Pero que claro, si empezamos a trabajar con este tema de los criterios, de ser más estrictos, de exigir más, finalmente podemos llegar a que muy pocos estudiantes puedan aprobar. Porque no todos y todas tienen la misma, como usted misma menciona, Patricia, no todos tienen las mismas capacidades para conectarse, los mismos recursos, al mismo tiempo. Entonces, mi inquietud surge a raíz de que este nuevo formato que nos tiene a muchos docentes cuestionando finalmente las bases del sistema educativo, cómo estamos educando, cómo estaban aprendiendo. Hay un enorme porcentaje de deserción, y tenemos que asumir que claramente no estábamos preparados para asumir los desafíos que esta pandemia y crisis social nos ha traído. Es que además, profe, la relación que teníamos con usted ya no es lo mismo, pero también en la universidad teníamos amigos de la edad, compartíamos las tareas, nos ayudábamos, incluso estaba comprendido y contenido. Antes yo casi ni veía a mis papás y ahora lo único que tengo son a mis papás y mi hermano. Ahora todo es parecido, es como que fuera todo voto obligatorio. Claro, lo entiendo, pero desde esa misma lógica, entonces, usted me podría decir que cuando algo no es obligatorio, entonces se asume que deja de ser importante. Pucha, no sé, quizás no debiera ser así. Exactamente, pero bueno, como ciudadanos y personas que buscamos mejorar, tenemos que asumir esta realidad. Yo tuve que aprender a grabar, editar videos, subir videos, algo para lo cual claramente yo no estudié. Hoy en día ya tengo un manejo más aceptable en técnicas digitales,
pero finalmente, claro, eso es lateral a mi propósito, que es enseñar. Lo tuve que aprender por el contexto. Se agradece, profe, su esfuerzo, pero nosotros también hemos tenido que esforzarnos a usar las herramientas digitales y nos ha costado asumir que la U ya no está y que la facultad era nuestra segunda casa, era nuestra familia. Sí, pues sí, yo lo entiendo, Patricia, y entiendo el resto del grupo también. Bueno, sabemos que el mundo digital llegó para quedarse, y esto inevitablemente nos lleva a que las relaciones humanas también han cambiado, y para que sea este cambio para bien, todos tenemos que poner de nuestra parte. Quizá el sistema educativo como lo conocíamos se está reinventando en este mismo momento y necesitábamos tener este tipo de conversaciones, preguntarnos cómo nos sentimos, para luego quizás ver cómo podemos seguir avanzando. Oiga, profe, muchas gracias, pero la verdad es que aquí me dicen en el chat que ¿qué pasa con las notas? ¿Cuándo va a poner las notas, profe? Sí, pues, mire, es que también esto del trabajo virtual ha implicado que ya no es solo hacer una clase, sino que aprender a grabarla, subir el material, es más tiempo de dedicación. Entonces, por lo mismo, yo también me empiezo a atrasar con el trabajo que tenía, pero díganle a sus compañeros que, o si quieren acá, alguno que quiera compartir o que quiera intervenir, que van a estar pronto las notas. Así que eso, yo no sé si hay alguna consulta antes de que nos vamos al break, porque yo creo que ya nos tomamos la hora de clase, ¿no? No, profe, ya todos se fueron. Dice que dejaron las cámaras ahí, pero bueno, yo me quedo como representante. Gracias, profe. Muchas gracias a usted. Tenemos 10 minutos entonces para un break, ¿ya? Hasta luego. Ya. Bravo los actores. Ya, la idea es que alguna de las escenas, o sea, hay hartas conversación entre profe y si algo quisieran cambiar, qué pasa aquí. La idea es que nos hagamos un análisis de la escena y que puedan ir, y cómo con lo que hemos ido viendo con Pilar y podría ir a ayudar a esta escena. Y nos tienen que decir qué tenemos que cambiar. Y la Andrea levantó la mano, Andrea. Sí, yo siento que este profesor estuvo como un poco a la defensiva y como que trató como de igualarse a ellos como en la dificultad en vez de como, ¿cómo decirlo? Como no empatizar, porque en el fondo uno también puede empatizar diciendo a mí me pasa lo mismo, pero en el fondo decirles como entiendo lo que les pasa, como no tratar de excusarse él y como decir que él también lo está pasando muy mal con esto, sino que decirles, ok, los entiendo, los escucho, perfecto, propónganme ustedes qué podríamos hacer para hacer esto distinto, en el fondo que la solución venga de ellos y no que sea puro pataleo, sino que sea algo más propositivo, y como no enganchar en el decir como yo estoy en la misma, yo también he tenido que aprender cosas, esa sensación me quedó a mí. Eso te queda, ya. Buena. ¿Alguien más? ¿Alguna idea más? Es súper complicado conversar y pedirle algo a la única persona que prende la cámara y habla. Es como que la conversación tendría que estar realizada con los que precisamente no están. Entonces es súper complicado conversar, tratar de evangelizar un obispo en el fondo. Es como, no es con la Pati con quien debería estar conversando, pero la dificultad está en tratar de llegar a esos otros estudiantes que están pero no están. No me alcanza el análisis como para poder saber qué podríamos hacer para poder conversar con esos que están pero no están. Pero me queda claro que la pobre Pati no tiene cómo ni qué responderle al profe. Claramente la interacción uno a uno no es la más adecuada para resolver este conflicto, ¿no? Entonces ya tenemos dos cosas. El profe que se echa a morir dice, yo también, entonces a jugar quién es más víctima que el otro. Y la otra es que se engancha en un diálogo con la representante y la vocera, que en la lógica
si pudiéramos hablar de psicología de grupo, es la portavoz grupal. Está asumiendo el rol de portavoz grupal y entonces anula todo el resto. También a esa persona le debe gustar estar ahí. Es la más importante, tiene la cámara prendida siempre, ¿cierto? Está ahí, tiene harto estatus. El profe entra en un diálogo con ella. ¿Le damos alguna escena? Leo, repitamos esa escena en que el profe se echa a morir. ¿Ya? Quería hacer todo el profe. Otra cuando la estudiante le dice algo y que no se echa a morir. ¿Ya? Voy a empezar yo la escena, tú búscala en el guión. Perfecto, dale, improvisamos. Muy bien, entonces, claro, todo esto ha cambiado mucho, esto ha implicado un gran esfuerzo para ustedes, yo lo sé, pero claro, para nuestra parte como profesores esto también implicaba tener que aprender a ocupar herramientas digitales, grabar videos, hacer un montón de cosas. Pero, profe, esa es su pega, po. ¿Sabes qué? Claro, es un punto el que tú dices, pero si esa es mi pega, ¿cuál es su pega como estudiante, quizás? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Entendiendo que, claro, los y las compañeras no quieren prender sus cámaras, vamos a organizar, si le parece, breakout rooms, y nos vamos a ir a salas, y ahí vamos a hacer que den sus puntos de vista, y después, como no quieren prender sus cámaras, quizá usted los puede, Patricia, traer para acá, y decir cuáles son las ideas que se le ocurren para que cambiemos las cosas y lo podemos construir entre todos. ¿Qué le parece, Patricia? ¿Le podría decir a sus compañeros qué le parece al resto de la gente acá? Chiquillos, ¿qué les parece? Están diciendo que sí. Ya, profe, mándenos a sala y ahí. Pero, profe, sería bueno que nos mandara con una pregunta precisa. Porque si no, nos vamos a ir por la rama de la queja. Yo le voy a dar la consigna, así como qué estrategias o qué cosas en particular podemos hacer para aumentar la participación y para lograr que estén más presentes acá en la clase. Esa va a ser la consigna, así que nos vamos a ir a grupos de 3 o 4 y van a tener 4 minutos a 5 para conversar. Después volvemos acá. ¿Les parece? Súper. Perfecto, adelante. Ya, ahí remediamos un poco, bravo Leo, esto es experimentación. Ahí remediamos un poco, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Claro, o sea, antes de cualquier cosa, yo ahí creo que está un poco como lo que mencionaba Andrea, que un profesor más propositivo, ¿cierto? Más que en la queja, y también lo que mencionaba Angélica, que claro, es difícil hablar solamente con la portavoz, y hay que traer de alguna forma al grupo, entonces, si el grupo no va a ti, tú ves al grupo, así como ocupar a este intermediario que organiza, ¿cierto? Eso es como lo que... A mí me parece súper interesante lo que dices tú, Leandro, perdón, y además ahí hay bastantes opciones que tenemos. Una son los grupos chicos, que era lo que propuso el profesor, ¿no es cierto? Pero también, si es que, por ejemplo, el tema de las cámaras o el tema de la participación sigue siendo así, sigue siendo difícil, un formulario de Google, un Menti, alguna otra herramienta que en la participación escrita a veces y anónima, los estudiantes pueden decir cosas mejor, con mayor libertad y hacer propuestas con mayor libertad, porque tienen menos control externo de alguna manera, menos control de sus compañeros, menos temor a la exposición. Entonces, hay distintas maneras, pero creo que la intuición de voy a buscar las otras voces, que era un poco lo que decía la Angélica hace un rato, es súper clave. ¿Algo más de esta escena? La cosa que yo sigo echando de menos es que el profe todavía no me ha convencido de que vale la pena estar en clase, de que hay algo que está pasando ahí que no va a pasar si acaso no estamos ahí.
Ya, cambiamos, Leo, ¿querés que sea yo la profe ahora y te toca a ti ser estudiante? Bueno, no sé si la Pati y la Nancy quieren agregar alguna otra cosa, la Francisca. Sí, yo quería preguntar algo, pero lo que pasa es que me tengo que ir, perdón, pero tengo una reunión a las 5, pero me queda dando vueltas como, me imagino que van a alternar algunos roles, o no sé cómo irán a modificar, pero me queda dando vueltas el cómo hacer permanente este compromiso, porque puede ser que exista la voluntad de remediar la situación en el momento y que esa solución dure poco tiempo. Me acuerdo específicamente un momento en el curso donde tuvimos esta conversación y inmediatamente empezaron a prender las cámaras y fue súper lindo, pero después se acabó, se murió la flor y nunca más volvieron o sea, volvieron a los mismos hábitos en el fondo. Entonces, como trato de pensar cómo esta conversación, que puede ser fructífera y puede durar unos meses, pueda sostenerse en el tiempo. O si es necesario ir renovando ese diálogo, como que entro en esa tensión, pensando en la motivación de fin de semestre, más que nada. Importante que esta escena es el último día de clase. ¿Qué no hizo este profesor antes? Claro. Es como tarde para tenerla el último día de clase, ¿verdad? Súper tarde para tenerla el último día de clase. Porque él es como, ya no hay nada que hacer, ya están, y la escena final es las notas, ¿o no? La escena final es ¿cuándo va a poner las notas? Ya terminamos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esta escena? Esta es la escena temida. Así como que terminamos con una sola estudiante con la cámara prendida, preguntándome por las notas, no entregaron los trabajos, ¿qué tendría que haber hecho, no? Sí, ahí, respondiéndole a la Francisca, yo creo que sí. Si es que la flor se nos muere rápido, tenemos que volver a revitalizarla, volver a tener la conversación. Sobre todo si creemos que esa conversación es clave para que se produzca el aprendizaje. Porque si creemos que es solamente para que haya un buen ambiente en el curso, podríamos pensar que no es clave. Pero si pensamos que los estudiantes que no están involucrados, no están participando, no están aprendiendo, por lo tanto no se está cumpliendo el desde del curso, entonces sí tenemos que repetirla si acaso se muere la flor. Porque a veces necesitamos más de una y yo creo que lo que más ayuda a que la flor se mantenga, me gustó tu ejemplo de la flor, a que la flor se mantenga, es que la experiencia de participar vaya retribuyendo, de alguna manera vaya siendo cada vez más rica. Si yo participo y hay una actividad creativa, y hay una actividad en que realmente escuché a mi compañero dijo algo interesante, probablemente va a haber más probabilidades de que prenda de nuevo. Si es que volvemos a la rutina anterior, voy a tener que todas las veces hacer de nuevo la conversación y van a prender las cámaras por un ratito porque se van a sensibilizar, pero no porque van a estar convencidos de que vale la pena prender la cámara para aprender en este curso. Que no se nos olvide cuál es el objetivo de todo esto, que los estudiantes aprendan al final, que el objetivo que es para el que estamos haciendo las clases, para el que estamos prendiendo el Zoom, y para el que estamos dedicándole toda esta energía se cumpla. Entonces, yo sí. creo que en ese sentido, Pilar, yo creo que es súper vital que el chiquillo pueda efectivamente responderse como cuál es el mejor rol que puede tener para poder aprender. Nosotros tenemos en el CARA chiquillos que aprobaron un curso asistiendo a 2 clases en forma sincrónica. Y siempre te queda la pregunta de cuánto habrá aprendido de esa manera cuando uno tiene la plena convicción de que se aprende más asistiendo a clases sincrónicamente. No dudo de que hay ciertos contenidos en particular que se pueden aprender asincrónicamente, no lo dudo, pero las nuestras que tienen un formato taller, como que la riqueza está en la discusión, en vivo. Entonces, y sin embargo aprueban, y no los logramos convencer, ¿no? Por lo tanto, hay algo ahí que nosotros no estamos quedando cortos y que probablemente ellos no terminan de comprender la complejidad o la importancia de qué es lo que ganan asistiendo o qué es lo que pierden no asistiendo, aunque la vean después con desfase.
como para Como- poder sostener, para mantener la planta viva, no sé, por claro. 6 Y con- y- semanas por lo menos, para que la tengáis 3 veces en el semestre y no todas las semanas. Y con eso hay que enganchar con las necesidades de ellos y con las comprensiones de ellos. Y a veces, por mucho que no nos guste, la comprensión de ellos es lo que se evalúa, es lo que importa. Y a veces lo que evaluamos es lo que podemos ver en el texto y en la clase grabada, y lo que nosotros sabemos que es lo más importante es lo que pasa en la interacción, pero eso jamás se evalúa. Todo lo que discutimos no es parte de la evaluación. Entonces, enganchar desde donde están ellos. No quisiéramos un mundo en que la evaluación diera lo mismo, pero no es así, pues. Entonces quizás enganchar desde ellos, que es lo primero que ganan es sacarse una buena nota. Después, cuando ya han interactuado y han tenido experiencias buenas, ganan otras cosas, ganan el aprender del otro, el pasarlo bien, el compartir, el resolver dudas, pero al principio lo que quieren ganar es una buena nota, van a aprobar el curso. Y si eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la clase, entonces, ¿por qué voy a querer estar? Así que eso es lo que echo de menos yo del profe, que me convenza que vale la pena estar ahí. Le damos la última escena, Patti se tiene que ir, pero vamos a hacer la última escena tratando de que el profe Leo convenza a todo el curso que vale la pena ir a clase. Ya. Ya, perfecto. Esto entonces no puede ser, esta conversación, y por eso la pusimos el último día, no puede ser el último día. Esta conversación se tiene que haber dado al inicio, la primera clase, con la cosa del contrato grupal, o la segunda. En general las clases de contrato grupal son varios días, entonces en realidad, por ejemplo, podemos hacer videos en que les preguntamos qué esperan de la clase y tenerlos a la mano para saber más o menos qué va a salir. Podemos tener un Google Form, como decía el Pili, en que se puede tener ya qué es lo que esperan los estudiantes de esta clase, en que entiendan por qué valdría la pena preguntarles de estar en clase. O sea, ya con eso le podemos echar a andar. Ya Leo. Luz, cámara, acción. Ya, muy bien, chiquillos. Luego de haber revisado toda la información que llegó luego de la elaboración de nuestro contrato grupal, tengo varias ideas y propuestas para que desarrollemos el curso de una manera más efectiva, para que ustedes se sientan más motivados y motivadas a venir a clase, y que la participación, ¿cierto?, para que ustedes sientan que es efectivo el curso. Lo primero, bueno, vamos a dividir la clase en distintas secciones. Les voy a mandar un video para que vean. Si no, les voy a mandar antes a que lean un texto. Después les voy a grabar una cápsula que se las voy a enviar. Entonces, cuando nos juntemos, van a ser sesiones más cortitas, donde vamos a discutir sobre puntos específicos o donde vamos a aplicar las técnicas de una forma más lúdica. Entonces, así hay una forma más flexible donde ustedes pueden administrar mejor su horario, ¿cierto? Y donde no sienten que es tanto el peso de estar tanto rato sentado acá frente a la cámara. Y profe, ¿y la asistencia obligatoria? Es importante que discutamos sobre eso. Es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo, así que lo vamos a ver en nuestro contrato grupal también. Así que lo vamos a discutir porque claramente hay beneficios en eso. Yo entiendo que pueden haber visiones pro y contra, pero esto es algo que tenemos que ver en el grupo, ¿cierto? Como grupo lo consideramos. Ya, ¿qué tal ahí? Un poquito más convincente, ¿no? No más convincente, ¿no? O Pilar, tú estás esperando otra cosa, así como... El tipo de actividad que propones me atrae bastante más que solo ir a clase así como conceptualmente nomás. Así Sí. que, o sea, y el que sea un rato más corto, pero con trabajo previo, a mí me parece que hay cosas interesantes. Y ahí en ese trabajo también es interesante que en ese rato, ahí negociar el tema en las pantallas, por ejemplo, para el rato en que se está discutiendo qué tal, chiquillos, si pudiéramos tener las pantallas prendidas en ese rato de la discusión, porque efectivamente cuando uno está con un PowerPoint
tal vez no es el mejor momento para pedir la cámara prendida, pero sí cuando estamos discutiendo en grupos grandes y en grupos pequeños, de que se puedan ver las caras. Explicar el beneficio de verse las caras entre ellos, que también es súper importante, y que entre ellos también se acuerden de prender las cámaras y que se manden por chat y todo eso. Eso por lo menos en mi curso funcionó súper bien. Yo tenía como la policía de la cámara, que mientras estábamos los 10 o 20 minutos en la clase, ellos tenían esas cámaras prendidas, porque no solo, como decía Leo, yo les decía ya, pues prendan la cámara, sino que entre ellos decían, ya, pues mirémonos, aunque sea... Y de hecho aprendieron a poner el zoom, de manera que todos tuviéramos el mismo zoom. Entonces yo había ratos que yo te pasaba a ti algo y la persona por el zoom parecía recibirlo. ¿Te fijas? Porque como para hacer el juego que estaban juntos, o empezábamos así a jugar con un poco con las cámaras. Por ejemplo, se pasaban la palabra toma, te toca. Entonces teníamos un lápiz. Entonces Angélica decía, ya, te toca Angélica. Entonces tú tenías que poner tu lápiz ahí y decir, ya, súper, ¿cachai? Y jugar con el lápiz o con cosas que tienen a mano hoy día, como en esa línea de poder tener alguna interacción, y que eso también les había. Yo creo que aquí me quedo, y aquí quisiera mostrar la última lámina. Pili, ahora sí. Ahora sí, vamos a ir esperemos un segundito. Aquí. Un segundo. Ahí va. Lo primero es que todas las innovaciones o las decisiones pedagógicas que vayamos tomando en este tiempo pueden tomar en cuenta esta noción que llamamos nosotros de agencia docente, de que uno es agente de cambio. Por ejemplo, todos estos juegos que yo les mostraba, yo trabajo con estudiantes de artes escénicas, de todo tipo de arte. Por lo tanto, en tema, mi clase, en tema de cultura, valores, discurso y lenguaje, tenía una cosa lúdica muy presente. Entonces, cualquier innovación, cualquier transformación que ustedes tienen que ver cuál es la cultura en la que están, cuál es el poder que tiene. Yo me imagino que en la Facultad de Medicina, en la Facultad, Nancy, tú eras de Letras, ¿no? De Historia. De Historia. Los roles, las estructuras son distintas, los recursos materiales con los que uno cuenta y son distintos, ¿no? Entonces, para poder hacer y pensar estos contratos en grupo y todo el trabajo que nosotros podemos transformar en nuestra práctica, igual hay que mirar dónde está uno y atreverse a correr un poquito el cerco desde dónde está, ¿no? Y por otro lado, también saber quién es uno. Para ser profesor es súper importante la historia de vida de uno. ¿Quién es uno? ¿Cómo aprendió? ¿Por qué quiere hacer clase? Uno también está en juego en esto. A uno también le pasan cosas. Y eso es tal vez lo que quisiéramos rescatar acá, que jugamos harto con el teatro, hicimos algunos consejos, pero pensar que todas estas decisiones que uno toma tienen que ser en función del lugar de donde uno está, desde la persona que uno es, con lo que espera lograr a través de la docencia también, que es la dimensión proyectiva, y también siempre tratando de, en ese escenario, correr un poquito el cerco desde donde uno está para ser más participativo, más especial para toda la gente. Con eso yo me quedaría. Perfecto, muchas gracias, Patti. Ya hay varios que se han tenido que ir, pero gracias, Andrea y Nancy, permanecen ahí fieles. No sé, bueno, yo les quiero compartir, solo para que tengan una idea de cómo se ve eso, les quiero compartir el contrato de mi curso del semestre pasado. ¿A qué llegamos? Y lo construimos en conjunto, por grupos, en que ellos pusieron, en función del contrato, del programa, pusieron las metas, las conversamos, y luego en grupos hicieron propuestas de roles, y las conversamos y las acordamos, y después venía la evaluación, que era la propuesta que les hacía yo, que ellos también podían preguntar y podíamos hacer ajustes. Y en eso quedó el contrato, como para que se imaginen qué tipo de cosas son las que salen de parte de los estudiantes.
que nos salen cosas extrañas, nos salen cosas que son demasiado diferentes de lo que uno quisiera que fuera un curso, pero permite explicitarlo. Y yo creo que la escena que vimos nos llevó a pensar en cómo esa agencia del profesor le permite dar ese espacio para la co-construcción de la que hablábamos. Así que eso solo va a compartirlo. Y no sé, me gustaría escuchar a la Andrea y a la Nancy con qué se quedan, qué les pareció. Yo sé que la Eli después va a pedirles una evaluación, pero con qué se quedan Andrea y Nancy de este rato que hemos interactuado y conversado. Sí, a mí me hizo muchísimo sentido muchas de las cosas que hablaron, sobre todo esta idea del profesor como empoderado, como sugiriendo, pero a la vez permitiendo que los estudiantes sean partícipes. Yo creo que eso lo voy a integrar en mi primera clase, de escucharlos, de saber esto de la idea de los temores, no sé, de lo que, a la vez de lo que esperan del curso. Creo que una de las cosas que a mí más me preocupaba era esto de no conocerlo, de que no prendan las cámaras, no saber quiénes son. Yo pienso que en el formato como presencial uno los lee, uno ve si están interesados, si están distraídos. Aquí nada. Entonces voy a pensar en formas para poder saber en qué están, leerlos, pero a través de otros medios. Así que me sirvió mucho. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Sí, estaba pensando algo parecido, así como dice Nancy de leerlo, yo estaba pensando como en escucharlos, como lo importante de escuchar a cada uno de los cursos, como no asumir que porque el curso anterior dijo tal cosa, el que sigue va a decir lo mismo. En el fondo, como que me quedé pensando en esto que decía Patricia de este curso que tenía ella, que era de 5 a 8 y que venían de otro de 3 a 5, y si uno no sabe eso, puedes transformarte como en un ser muy odiado de 5 a 8, así que si no atendiste que ellos antes estaban en otra cosa eterna. Entonces, como lo importante es de escuchar, que nosotros lo hacemos esto de preguntar expectativas al comienzo y compararla con los objetivos, como para bajar un poco como las expectativas que no se van a cumplir, y como decirles esto claramente si van dentro del objetivo, en el fondo como marcar la cancha de qué cosas de sus expectativas se van a cumplir o no, pero quizás ir más allá de solo las expectativas, sino que también como de algunos temores o algunas como resistencias que puedan tener. Yo también suelo preguntar a tú como, ¿qué saben del curso? Como que eso me encanta, porque sé que vienen soplados de los de otros años, siempre saben cosas, pero quizás como ampliar un poco más esas preguntas para ir a buscar otros temas que puedan ser relevantes antes de empezar. Sí, súper interesante lo que dices, Andrea. A mí en la parte de los temores siempre me gusta, y siempre les digo, aquí no tengan problema porque no es conmigo ni con este curso, porque no han tenido ni a mí ni a este curso. Por lo tanto, es todo de sus experiencias pasadas, así que es el momento de plantear sus temores. Y creo que eso ayuda harto a que se sientan libres de hacerlo. Y la otra cosa es que en las metas, en las expectativas, poner expectativas de qué vamos a aprender, que normalmente son a las que atendemos desde el programa, y expectativas del cómo queremos aprender, cómo queremos relacionarnos. Eso ayuda harto a entrar en esta otra dinámica. Queremos aprender incorporando nuestros problemas de la práctica, por ejemplo. Bueno, entonces tienes que prender la cámara, tienes que hablar, tienes que traer los problemas de la práctica, porque si no yo no puedo adivinar. Entonces, como que se desprende mucho de la dinámica del curso, se desprende de esas metas del cómo. Y de los roles de la evaluación y de los roles de la ayudante y de la profesora. A veces dejar bien claro esos roles también es súper bueno, porque también saben, por ejemplo, yo les digo, yo no les puedo contestar uno a uno los mails, no me da con 70. No puedo. Sin embargo, si van a la ayudante y la ayudante filtra un poquito, me van a llegar lo más importante. Entonces, copien siempre a la ayudante, o sea, no esperen que les voy a contestar porque vuelven a reenviar, a reenviar. Aunque en general les contesto, porque tengo buena voluntad, pero es mucho si es que todos se toman esa libertad de estar a uno en este contexto. Entonces, como eso también es importante, el rol que va a poder tener uno y el que no puede tener, para no hacerse la víctima después, de que, ay, yo también estoy aprendiendo, ¿no? Claro. Yo siempre les digo, ustedes dicen, cuando ponen el rol, que la profesora esté disponible para contestar dudas. A ver, ¿qué significa que la profesora esté disponible? Porque si ustedes están entendiendo que la profesora esté disponible significa que va a contestarle un correo el sábado a las 3 de la tarde, no.
La profesora va a estar disponible de lunes a viernes, en un horario razonable, de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, o 7 de la tarde, y después no, salvo que haya una urgencia. Y ahí es donde yo les digo, si hay alguien que tiene realmente una situación urgente, póngale en el encabezado del correo urgente. Pero úsenlo con moderación, porque cuando empiece a haber urgentes que no son urgentes, hasta ahí no más llegamos. Y de verdad, yo creo que en los últimos 10 años de haber tenido 2 urgentes, ellos mismos se regulan. Pero uno tiene que ser explícita, porque si no, ¿por qué no van a tener la expectativa? Si ellos funcionan el sábado a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde y mandan un correo a las 4 de la mañana y uno dice, ¿por qué estará conectado a las 4 de la mañana? Bueno, porque su generación es así. Así que un poco, y me encanta que se queden con eso, con el escuchar, con el darle voz a, y como dijo la Nancy, un profesor empoderado, o creo que lo dijo la Angélica antes, un profesor empoderado no es alguien que hace como abuso de su poder, sino que el que justamente cede parte del poder porque sabe que eso no lo pone en peligro, al revés, eso lo facilita. Así que, bueno, muchas gracias por este rato. Para nosotros también ha sido interesante, entretenido, siempre uno aprende, siempre las cosas salen distintas en cada grupo, así que muchas gracias por este rato también. Gracias a Leandro, que nos aportó también con sus habilidades profesionales a que estas escenas salieran súper desafiantes. Muchas gracias, yo espero que vengan a clase nomás ahora, luego de que llegamos. Vamos a prender la cámara. Eli, te devolvemos la palabra. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Patricia, Pilar.